Este libro habla de que más allá del panorama sombrío que vemos, de las dificultades financieras, de los problemas de falta de empleo, de este coronavirus, del temor, de la zozobra que se apodera del ser humano, más allá de todo eso hay esperanza. La mano poderosa de Dios siempre está guiando la vida de sus hijos. Es un libro lleno de historias de gente que pasó por el Valle del Dolor y salió finalmente victoriosa. Bueno, vamos esta semana a hablar del poder de la oración en la conquista de almas para Cristo. Antes de pensar en buscar traer personas para Cristo, creo que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestro crecimiento espiritual. El asunto es que no hay crecimiento espiritual si no aprendes a pasar tiempo a solas con Dios, conversando con Él, hablando con Él, caminando en la calle con Él, en tu corazón, conversando, mientras manejas tu carro, mientras realizas otro tipo de actividades. Todo lo que haces en la vida, tú puedes dirigirlo hacia Dios y estás conversando con Él. Al fin de cuentas, queridos, nosotros podemos acercarnos de las personas con amor, conquistar la amistad de ellas, lo que quieras, darle nuestro testimonio personal, enseñarles la palabra de Dios, en fin. Pero hay algo que no podemos hacer y es transformar el corazón de las personas. La conversión es un trabajo eminentemente divino y a nosotros como seres humanos solo nos resta orar y clamar a Dios para que el Espíritu de Dios transforme la vida de esas personas. Asimismo, aunque el Espíritu trabaje, si las personas no abren el corazón, pues Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abres, entro, pero si no me abres, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros como seres humanos debemos colocarnos en las manos de Dios. Y aquí entra el papel, el trabajo maravilloso de la oración. Empecemos hablando del conflicto cósmico. Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes que hay mucha gente que no se da cuenta de que por detrás de todo lo que vemos está la mano del diablo tratando de quitarle a Dios la adoración, la soberanía, la autoridad? Este problema del coronavirus, los problemas de las guerras, de los terremotos, no son provocados por Dios. El diablo trae el dolor al mundo, pero quiere hacerle creer a los seres humanos que Dios los está castigando, que Dios está mandando todas estas cosas horribles. ¿Y para qué? Para hacer que el hombre se rebele más contra Dios, para hacer que el hombre piense, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué escucha la oración de los otros, pero no escucha mi oración? En fin, ahí cuando una persona reacciona de esa manera delante del dolor, delante de la tribulación, pues el diablo da la carcajada, porque dice, finalmente yo gané, yo vencí, porque yo provoqué todo esto y ahora el ser humano está echando la culpa a Dios. Entonces, nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne, es contra fuerzas invisibles de las cuales a veces ni tenemos conciencia. Y en esta lucha espiritual, pues solo una fuerza espiritual, solo que esa fuerza espiritual no está en nosotros. Esa fuerza viene de Dios y es por eso justamente, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, que necesitamos ir a Jesús. Yo encuentro muchas veces personas que luchan, aplican su dominio propio, su fuerza de voluntad. Muchas personas que cambian completamente el régimen alimenticio para tratar de ganar fuerzas para vencer el mal. No, querido. Yo no digo que el cristiano no tenga que tener un régimen alimenticio correcto, pero si tú piensas que por eso vas a tener fuerzas para derrotar al mal, estás completamente equivocado. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra una fuerza espiritual. Claro que tienes que vivir de manera saludable, pero más tienes que doblar tus rodillas y aprender a vivir las 24 horas en espíritu de oración. Además de la oración arrodillado, una oración establecida, aprender a vivir constantemente dependiendo de Dios. En la segunda parte hablaremos de Jesús como nuestro gran intercesor.
Jesús, a lo largo de su ministerio, fue un hombre de oración. Oró en la hora de su bautismo. Oró antes de iniciar su ministerio. Pasó 40 días orando y ayunando. Antes de escoger a sus discípulos, pasó una noche entera orando. Las grandes obras que él realizaba, de hacer andar paralíticos, curar leprosos, no eran resultado de su fuerza divina. Es verdad que Jesús nunca dejó de ser Dios. Él tomó la forma humana, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca perdió sus poderes de Dios. Pero al venir a la tierra hizo un trato con su Padre, de que en la tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Por eso, en el desierto de la tentación, el diablo quiso hacerlo usar sus poderes divinos. Y si lograba eso, hacía pecar a Jesús. Jesús hizo un trato con su Padre al venir a este mundo, que en este mundo no usaría para nada sus poderes divinos. Por lo tanto, las grandes obras de victoria sobre el pecado y las grandes obras maravillosas de curación, milagros que hizo, lo hizo en el poder de su Padre. ¿Por qué? A través de la oración. Hay en la Biblia un incidente elocuente del poder de la oración. Si tú revisas los 4 evangelios, vas a ver muchas veces que Jesús se retiraba. Jesús era un hombre solitario. Se retiraba a las montañas, doblaba sus rodillas, conversaba con su Padre. A veces las sombras de la noche llegaban y él estaba arrodillado. Y cuando al día siguiente la luz del sol salía, él continuaba arrodillado. Después bajaba de la montaña, de su lugar solitario de oración, y llegaba a las multitudes con poder. Ese es el incidente que encontramos en Marcos capítulo 9. Voy a leer los versículos 14, 17, después del 20 al 28. Dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, y esto habla de cuando Jesús fue al monte de la transfiguración y pasó orando y clamando a Dios. Entonces, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. De entre la multitud, uno le dijo al maestro: te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esa frase me impresiona. No se trataba de la incredulidad de las personas que estaban ahí, que no conocían a Cristo. Se trataba de la incredulidad también de sus discípulos. ¿Qué tipo de incredulidad? ¿Acaso no lo seguían, no creían en él? Creían en él, pero no creían en sus palabras, porque él ya les había enseñado muchas veces acerca del poder de la oración, pero esa gente trató de sacar al espíritu inmundo, esos discípulos, con sus fuerzas, usando tal vez palabras, pero no consiguió. Por eso Jesús quedó triste y dijo: ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice el texto, reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso en pie. Ahora, cuando llegaron a la casa, cuando Jesús entró en la casa, dice el relato, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: estos demonios no salen sino con oración. Estos demonios solo salen con oración. Oh querido, cuando un hijo de Dios se arrodilla, los poderes de las tinieblas tiemblan. A lo largo de mi vida yo he vivido momentos difíciles. Yo estaba en Itapecerica de la Sierra, en San Pablo, en una campaña evangelística. El pastor iba a bautizar a un candidato antes de la predicación y de repente el diablo tomó posesión de aquella mujer. Y la mujer, con una fuerza descomunal, agarró al pastor y lo sumergió en el agua. Y la gente pues quedó asustada. En ese momento yo tomé el micrófono y le dije
a todo el público. Debería haber unas 6,000, 7,000 personas. Este es el momento de orar. Clamamos a Dios todos juntos. Y de repente la mujer perdió las fuerzas. Entonces yo le dije al pastor, ¿puede bautizarla? El pastor levantó la mano, hizo la declaración del bautismo. Aquella mujer salió del agua transformada, abrazó al pastor. Esa mujer había sido una hechicera, lo que en Brasil le llaman una madre de santo. Había conocido el evangelio, había renunciado todo y aceptado a Jesucristo, y ahora en la hora de su bautismo, el diablo la agarra y la amenaza de muerte. Y 25 días después, ella muere en un accidente de tránsito. Por eso te digo que nuestra fuerza, nuestra lucha, nuestra batalla no es contra fuerzas físicas. No es nuestro cuerpo, nuestro dominio de voluntad, nuestra fuerza que va a vencer. Solo Dios. Y eso buscando el poder divino a través de la oración. Las palabras de Jesús son elocuentes. Estos demonios solo salen con oración. Oh, querido, el diablo existe. En medio del conflicto de los siglos, nosotros estamos allá. A veces no podemos verlo, pero existe y trabaja contra nosotros. A veces se mete una botella de licor, en una cajetilla de cigarros, en la droga, en la promiscuidad, solo para destruir la vida de sus hijos. Pero no tenemos que tener miedo. Porque Jesús le dijo a Pedro, mira, Lucas 22, 31 y 32. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Esas palabras no fueron solo para Simón, son para ti y para mí también. El diablo quiere destruirnos, nos va a sacudir, nos va a meter al fuego de la tentación. Va a hacer lo que pueda y lo que no pueda para acabar con nuestra vida. Pero no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran intercesor. Veamos ahora las oraciones intercesoras de Pablo. Efesios 1, 15 al 21. Dice, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes, de los efesios, en el Señor Jesús, y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por los efesios, pidiendo ¿qué cosa en favor de ellos? Primero, para que el Señor, para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Pablo oraba para que Dios les diese a los efesios espíritu de sabiduría. O sea, equilibrio, sensatez, sentido común. A veces vemos en la iglesia falta de sabiduría. Se toman decisiones completamente inmaduras o se toman posiciones inmaduras. ¿Cómo necesitamos de sabiduría? ¿Y qué más pide Pablo en su oración intercesora en favor de los efesios? Dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los han llamado. Quiere decir, que Dios ilumine su entendimiento para que no se dejen engañar, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Hoy día hay muchas corrientes engañadoras y los engañadores no vienen con cara de diablo, porque si no, todo el mundo escaparía, todo el mundo correría. Los engañadores vienen con cara de ángel para engañar, para hacerte asustar, para hacerte creer. No, que los líderes están equivocados. No, que la iglesia tiene que cambiar, que la estructura tiene que cambiar. No, que esto, no, que aquello. El Espíritu de Dios es manso. Cuando alguien viene a ti tratando de engañarte, y cuando al hablar o criticar a la iglesia, a sus líderes, los ojos de esa gente parece que van a salir de las cuencas de los ojos. No creas en esas palabras. Pablo oraba intercediendo por el pueblo de Efeso y pidiendo sabiduría y para que no se deje engañar. Y continúa diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Pablo también quiere que los efesios reciban el poder, la grandeza del poder de Dios. No solo la teoría, sino el poder de Dios. Ese es el texto de
de Pablo, interesante, voy a seguir leyendo, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, el poder de Dios, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Ahí está, ese es tu Dios poderoso. Entonces, cuando el diablo viene, ¿por qué tienes que tener miedo? ¿Por qué tienes que temblar? ¿Por qué tienes que vivir sujetado a las riendas del enemigo, esclavo del enemigo, esclavo de tus pasiones, si tu Dios es todopoderoso y grande? Pablo también intercede por los filipenses de una manera extraordinaria, clamando a Dios para que la gracia de Dios acompañe a los filipenses, para que el espíritu misionero no los abandone, para que el poder de Dios caiga sobre ellos. Bueno, en la cuarta parte hablaremos ahora de los poderes invisibles de la oración. El conflicto de los siglos a veces, querido, es invisible a nuestros ojos. Hay muchas cosas que nosotros vemos y percibimos, pero hay otras que escapan a nuestro entendimiento. Por ejemplo, Daniel estaba preocupado con el cumplimiento de la profecía que había recibido. Él mismo no lo entendía y clamó por la ayuda divina y oró, pero la respuesta no llegaba hasta que finalmente el ángel del Señor apareció. Y mira lo que le dijo en Daniel 10, 12 al 14. Entonces aquel hombre, el ángel, me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Ahora, yo pregunto, paro de leer el texto aquí. Si Dios oyó su palabra desde el primer día que él clamó, ¿por qué demoró en llegar el ángel? Aquí viene la respuesta. Seguimos leyendo el texto. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días. Pero Miguel, que es Jesucristo, que es uno de los príncipes más importantes, vino a mí en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. ¿Qué está queriendo decir aquí? El ángel fue enviado por Dios para ayudar a Daniel, pero en el camino el diablo, el príncipe de Persia, es el diablo, lo agarró. Lo impidió de llegar a nosotros. 21 días de lucha hasta que Miguel, el propio Señor Jesucristo, vino, ayudó al ángel a destruir las fuerzas del mal y el ángel pudo llegar a Daniel. Ahora, tú no ves eso con tus ojos, la lucha terrible que hay entre los bastidores. Los ángeles del demonio con los ángeles de Cristo, luchando constantemente. Cuando el diablo viene con sus ángeles a destruirte, ¿tú crees que Jesús se queda en manos cruzadas? No, envía sus ejércitos para ayudarte. Hay una lucha terrible entre ellos, solo que nuestros ojos no perciben nada de eso. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del foco de la oración. Además de orar por nosotros, querido, debemos aprender a orar por las otras personas, especialmente por los amigos y familiares que deseamos llevar a Jesús. Job 42, versículo 10, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido quitadas. ¿Qué pasa? Job perdió todo, el diablo le quitó todo, le quitó hasta la salud, estaba todo sarnoso. ¿Tú crees que Job oraba? Claro que oraba.
¿Y en qué consistía su oración? Oh Señor, bendice, me ayuda, me sana, me cura, me devuélveme lo que el diablo le quitó. Job era un ser humano, como cualquier ser humano. Muchas veces hasta vaciló, no negó, no perdió la fe, pero vaciló. Suplicó a Dios y nada, no respondía. Parece que Dios no respondía. Pero entonces Job dejó de orar por él y empezó a orar por sus amigos. Y ahora viene el texto y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, la oración... intercesora tiene un poder tremendo. Mientras Job estaba pidiendo solo por él, nada sucedía. Cuando empezó a orar por los otros, sucedieron las cosas maravillosas. Oh querido, no te canses de orar, sigue orando. No ores solo por ti, ora especialmente por tantas personas que necesitan de Jesús. Yo conozco historias interesantísimas. Había una pareja que tenía un hijo. El hijo nació en la iglesia, creció, se fue, no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia, inclusive porque los padres hablaban tanto con él acerca de la iglesia, de Jesús. Él se fue a una ciudad distante, 1000 kilómetros de los papás, para que no lo molestasen. Ahí se entregó a la borrachera, a la promiscuidad, en fin, tenía dinero, malgastaba la vida. Un sábado a las 11 de la mañana, él estaba en la playa, ahí borracho, medio ebrio, cuando sintió que se moría. Cayó fulminado. Lo llevaron al hospital, en fin, se le había bajado la presión. Esa noche